Compartir con ustedes, llegando a los hogares. Damos gracias a Dios por este día que se está celebrando en la mayoría de los países del mundo esta Semana Santa. Como hablábamos el domingo pasado, hace aproximadamente 1987 años, si dan las fechas, y Jesús tenía 33 años al ser crucificado, que en un mes de abril Él entra a la ciudad de Jerusalén y entra recibido como un rey, entra recibido como un victorioso, como aquel que venía a traerles salvación, pero 5 días después era recibido en ese caminar hacia el monte Calvario, llevando una cruz pesada sobre sus espaldas como un malhechor, y realmente vemos allí cómo se desnuda el corazón del hombre, cuando muchas veces en los tiempos difíciles esa búsqueda de Dios para ver qué nos da, que nos ayuda. El pueblo judío, el pueblo hebreo esperaba la salvación de la opresión romana en Cristo, en ese gobernante que les podía ayudar, que los podía prosperar económicamente, que los podía abastecer con alimento, que podía tener gobierno sobre la naturaleza, que podía resucitar los muertos, que podía abastecer todas sus necesidades, recibido como aquel que venía a cumplir con esa misión. Pero Jesús no venía y no se acercaba a ese pueblo a cumplir con esa misión, sino que tenía una misión mucho más grande y mucho más trascendental, que acontecería y sucedería todos los tiempos y llegaría hasta la actualidad con el mismo mensaje. Jesús venía a dar su vida en rescate por muchos, en rescate por una humanidad perdida bajo la esclavitud y gobierno del pecado. Y ese es el mensaje de Pascuas, ese es el mensaje de esta celebración. Y hoy, día jueves, bien, muchos lo llaman el Jueves Santo, y hubieron acontecimientos específicos que sucedieron ese día, el día jueves, y se relatan en los evangelios. Algunos de ellos se repiten y otros solamente aparecen en uno de los evangelios. Entre esas cosas tenemos la cena de Pascuas, tenemos la pelea entre los apóstoles a ver quién iba a ser el primero, quién se iba a sentar más cerca de Jesús en el reino. Tenemos la negación de Pedro, el discurso de Jesús respecto al Espíritu Santo, qué obra sería la que el Espíritu Santo llevaría adelante. Tenemos el relato de la vid y los pámpanos, tenemos la oración de Jesús por sus discípulos y por nosotros mismos, los que habíamos de creer, esa oración de ser uno. Tenemos los acontecimientos finales allí en Getsemaní, pero hoy nos queremos enfocar en uno de los relatos más conocidos y más predicados, pero que tiene una riqueza tan trascendental como lo es el momento en que Jesús, en esa cena de Pascua, en esa cena de celebración, hace el lavado de pies a sus discípulos. Y en esta noche queríamos meditar junto al pastor. Pastor, saludá, estoy hablando y no te deja saludar. Dios te bendiga, iglesia, ya entrando en esta fecha tradicional para el mundo de la cristiandad, que no sea para nosotros una fecha nominal, sino simplemente un memorial de la obra redentora de Cristo sobre esta tierra, esa obra magnífica, esa obra de negación a sí mismo que nos llevó lo llevó a Cristo a humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, dando un ejemplo de amor, de misericordia, de bondad para cada uno de nosotros, que estando perdidos en nuestros pecados, Él haya hecho y nos haya amado y nos haya buscado para esa salvación. Maravilloso, pastor. Comenzamos con una oración. Amén. Sé que del otro lado, bueno, hay algunos hermanos que están solos, otros están en familia. Qué bueno que puedas aprovechar este tiempo para poder compartir
como familia. Hoy meditábamos esta mañana junto al pastor que hoy los templos están en casa y los congregantes son los de la casa, la familia de la casa. Seguimos siendo iglesia, seguimos comprometidos con congregarnos, hoy de una manera diferente. Hoy lo hacemos de manera virtual, pero esto es parte del no dejar de congregar, como aconseja la palabra. No te quedes sin alimentarte a través de la palabra. Sabemos que hay una asignación espiritual sobre el pastor. Esa asignación es velar por las almas de cada uno de ustedes, como lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Y allí aconseja y dice que parte de la función pastoral es velar por las almas. Parte de esa función pastoral es edificar y perfeccionar el cuerpo, y es a través de la administración de la palabra, es el cuidado y la orientación a través del mensaje de la palabra. Por eso es importante que te sumes a las transmisiones, que te sumes a poder compartir el material que se va subiendo a la página de la iglesia, que pueda ser parte en los grupos de WhatsApp, que no perdamos esta unión. Entendemos que somos parte de la Iglesia Universal porque estamos a lo largo de todo el planeta Tierra. Amén. Pero también entendemos que somos parte de la iglesia local. Amén. Y el ser parte de la iglesia local tiene que ver con un lugar donde Dios te hizo nacer a la fe, donde Dios te puso para que puedas echar tus raíces, para que puedas crecer, para que puedas extender tus ramas y para que puedas dar frutos. Esa multiforme gracia de Dios manifestada en cada uno de los miembros del cuerpo. Y en eso nosotros tenemos que perseverar, aún en estos tiempos difíciles, diferentes, maneras en que tenemos que realizar las reuniones hoy a través de las redes sociales, y gracias a Dios por la tecnología, pero estamos congregando, estamos unidos, estamos participando juntos de la tarea de la iglesia local. Así que te animamos a que te esfuerces, que tomes tu tiempo, que puedas agendarte durante la semana los diferentes días en que vamos a tener las transmisiones de reuniones y de cultos virtuales, para que te puedas sumar. ¿Oramos, pastor? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy representa a tu iglesia, esa iglesia que tú ganaste con tu propia sangre. Señor, te alabo y bendigo tu nombre, porque no miraste la tortura, el dolor que estaba delante tuyo, sino que vos podías ver un poco más, podías vernos a nosotros, salvado y comprado por haber creído en esa sangre maravillosa. Señor, gracias por tenernos hoy como parte del cuerpo de Cristo. Gracias porque cada uno de mis hermanos que hoy puede estar a través de estos medios conectados también puede estar recibiendo tu palabra. Permita que ellos puedan permanecer en la verdad de tu palabra, en tu camino y en la fe, Señor, para que ellos sean fortalecidos en esa fe por medio de tu palabra, y que tu palabra viva, y que esa palabra que vive y que reina para siempre habite hoy en nuestros corazones, y que sea motivada por medio de un espíritu, del maravilloso Espíritu Santo, que es el que le da vida. Señor, ayúdanos en este tiempo a apreciar cada tiempo que nos toca vivir de maneras diferentes, pero que podamos ser sabios para poder honrarte en todo lo que emprendamos, que no seamos esos cristianos nominales que simplemente se privan de comer o de hacer tal o cual cosa, sino que vivamos la vida verdaderamente cristiana todos los días hasta que tú vengas por cada uno de nosotros. Señor, cuando anduviste sobre esta tierra nos dejaste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Permite, Señor, que tu palabra reine en nuestro corazón para que esto sea una realidad. Amén. Amén, Señor. Amén, pastor. Amén. Vamos a entrar en tema, sí. Vamos a compartir. Si tenés tu Biblia a mano, toma tu Biblia, allí en el libro de San Juan, capítulo 13, el relato del lavamiento de pies solamente aparece en el Evangelio de San Juan. Vamos a compartir juntos. Le hemos puesto por título a este mensaje, La grandeza del servicio. Jesús es mi ejemplo. Vamos a compartir allí en San Juan 13, el verso 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que hice? Vosotros me llaman maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. A la palabra. Amén. Pastor. Sí. Sobre este relato tan predicado, nos gustaría escuchar lo que el Señor en esta noche te permitió preparar para compartir. Yo había dado algunas charlas con respecto a este relato bíblico, pero hoy me tocó, en relación a la Pascua, preparar un poco diferente, ¿no? Vemos una actitud aquí atípica que se manifiesta entre los apóstoles y el Señor Jesús en una casa. Ellos llegaban de las calles polvorientas que había en aquel tiempo por Israel a una casa, y en esa casa no había el anfitrión no proveyó de un siervo que lavara los pies de las personas que llegaban. Entonces nadie lo hizo, y antes de ir a la mesa, Jesús se tomó este trabajo de ponerse una toalla, un lebrillo, y ponerse a lavar los pies de los discípulos y de los que estaban, ¿no? Entonces eso causó una gran impresión para la mente natural, pero en lo espiritual el Señor quería dejar una enseñanza, y de eso tenemos que sacar nosotros lectura. ¿Cuál era la enseñanza? Los motivos reales para el servicio. O sea, el servicio real de Jesús, ¿cuál iba a ser? Él tenía que dejar esa consigna bien clara. ¿Para qué? Para que cuando Él se fuera al cielo y el Espíritu Santo viniera sobre estos apóstoles que hoy muchos no entendían, porque como decía Jesús, ellos estaban peleando por un puesto, quién iba a estar mejor acomodado, Jesús, su mente estaba en otra cosa. Entonces, la hora de actuar era ahí, el momento, el ahora, como lo es hoy. Hoy nosotros portamos una palabra de vida y nosotros no podemos callar lo que portamos. ¿Por qué? Porque es el hoy. El mañana no le pertenece ni a mí ni a la persona que va a recibir la palabra. Entonces debemos... Ahora, Jesús, en ese servicio real, Él sabía que su hora había llegado. Eso lo dice un capítulo antes, y también, como leyó Ruth, el 15:3 habla sobre esto. San Juan 12, 23 y 24 habla de que Él sabía que su hora había llegado. Qué importante que es saber, si tú eres hijo de Dios, vos no estás puesta al azar en esta vida y en la incertidumbre de lo que va a pasar. No, si sos hijo, vos sabés. Y si no sabés, busca a Dios en oración bajo la guía del Espíritu Santo para que Él quite todas tus dudas, ¿no? Y quite el temor. Otra de las cosas, Él amaba a los suyos. ¿Sabe que cuando uno conoce al Señor, se despierta en nosotros el amor ágape, el amor del Señor, entra en nosotros, y nosotros podemos amar, y podemos decir que amamos a los nuestros, ¿no? Amén. Y también Él conocía a su enemigo. Qué importante que es conocer quién es nuestro enemigo, y para eso
uno debe conocer la palabra, porque Jesús cuando se enfrenta, o el enemigo lo dice que se fue al desierto y Satanás salió al encuentro de Jesús. ¿Y cómo le tentó? Por la palabra, y Jesús le respondió por la palabra para ser libre. Así que primero, a servir y hacerlo a la hora, porque siempre la hora es corta. El tiempo pasa y nosotros fuimos llamados a servir. Él vino y nos dejó ejemplo de obediencia para que nosotros siguiésemos sus pisadas. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, del que me envió y que acabe la obra. Eso dice San Juan 4:34. Es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie ya puede trabajar. También lo dijo Jesús en San Juan 9:4. El segundo punto es amar. Es amar a los suyos, como dijimos, ¿no? Aquellos por quienes es responsable el creyente, ¿no? Como el Padre me ha amado. O sea, si yo también tengo el deber, así como el Padre, esa coinonía, ¿no? Para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también puedan ser uno. En ese amor nosotros quedamos ligados como hijos de Dios, y es importante esto, ¿no? Así también yo he amado, permaneced en mi amor, dice San Juan 15:9, y esto también debe guardarlo, se lo dejo a estos textos, si usted puede anotarlo sería muy bueno. San Juan 15:13, que no lo voy a leer por unas cuestiones de tiempo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15, reténgalo y medítelo para su bien. Y el tercer punto es conocer al enemigo, que va a atacar de inmediato, con toda la fuerza que él pueda. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata esa palabra. ¿Se acuerdan? Eso que dice que cayó por el camino, dice que vino y la arrebató y se la llevó. Cuidado, porque hay hermanos que pueden ser nuevos en la fe y necesitan ser consolidados en la palabra, antes que pueda caer ese enemigo y levante esa semilla que un día cayó. Esto es importante. Esto habla Mateo 13:19. Así que por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Esto dice Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice Santiago capítulo 4, verso 7. Todos estos hechos nos debe impulsar ¿a qué? A apegarnos a nuestro servicio, trabajando todo el tiempo, persistiendo y perseverando, que esa es la característica del Hijo de Dios. Hay una motivación que nace de un espíritu correcto, que te lleva a ¿qué? A servir por naturaleza, por la naturaleza que portás. Déjeme decirte, hermano, que si en este tiempo hay cosas que no puedes hacer o que te limitan para poder hacerlas, vos tenés un Padre Celestial y tenés una comunión íntima con Él. Orá, clamá, intercedé. Con perseverancia, como dice acá. ¿Para qué? Para que pronto el Señor dé una salida a todo esto, ¿no? Ahora en el capítulo 13, verso 3 al 5 de San Juan, encontramos el servicio y ministerio de Jesús, ¿no? Jesús sabía que Él había venido, ¿de quién? De Dios. Jesús conocía el esplendor y brillo de su gloria y de su persona. Él sabía quién era, ¿no? Y Jesús sabía que iba a regresar a Dios. Eso lo dice, como leyó Ruth, el 15:3. Ahora, este rey, el que era Dios de todos, dejó a un lado su vestidura y comenzó a lavar los pies de los hombres. O sea, dejó todo, o sea, fue una demostración de un principio espiritual plasmado en algo natural. Ahora, si cayó tan fuerte en lo natural que Pedro hasta se negó, que no quiso que le lave los pies. Imagínense, bueno, la tradición, estaba hablando con Ruth antes de venir, ella me decía, yo le digo, sí, es así. La tradición decía que a un rabí nadie lo tocaba. Era intocable. Imagínense ese rabí que se incline y lave los pies. Eso no era común. Los rabí de aquel tiempo no estaban puestos para eso. Pero Jesús vino a romper la estructura humana. Jesús vino a romper todo ese razonamiento y lógica y religiosidad y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él venía del Espíritu.
entonces trascendía todo lo humano, ¿no? Así que este maestro se convirtió, ¿saben qué? En un esclavo. El Señor tomó el ministerio de la humillación. El superior tomó el lugar del inferior, o sea, del esclavo. Qué tremendo esto, ¿no? El soberano se convirtió en ¿qué? En un súbdito. Qué tremendo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho, dice San Mateo capítulo 20, verso 28. San Lucas 22, 26 y 27 hablan algo similar. Romanos 12:3 habla algo también parecido. Jesús estaba ocupando el lugar de un sirviente y de un esclavo. Y no tenía problema. Y esto lo denota muy bien Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Y debemos tener presente estos textos. ¿De qué manera se humilló? Sí, hasta lo sumo. Siendo el Rey de Gloria, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, qué importante es esto, ¿no? Esta palabra de sirviente o esclavo del griego es doulos, ¿no? Que no tenía ningún tipo de derechos. Eso quiere decir, es como lo que dice Pablo cuando empieza su carta a los Romanos capítulo 1, verso 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, o sea, doulos, esclavo, prisionero, o sea, es una palabra muy fuerte, estaba sujeto a lo que Dios determinaba, por eso escribe un libro como Romano tan extraordinario, porque estaba preso al mandamiento del Espíritu Santo en su vida. Por eso nos pudo dejar esa palabra. Para Cristo estaba demostrando la ruta del servicio, la realeza, demostrado en que el camino a la realeza del servicio, el camino a la grandeza en el ministerio, el camino al poder es la humildad, el camino a la posición es el servicio, el camino al gobierno es dar. Qué paralelismo es tan distinto a los valores humanos que hoy tenemos, donde cada uno quiere escalar, no importa pisando a quién. Acá maneja los valores invertidos. En el reino de Dios esto es así. De acuerdo a San Lucas 22-24, vemos a los discípulos discutiendo acerca de quién iba a ocupar la posición de liderazgo en el gobierno de Jesús. Lo que hizo Jesús fue demostrarle el camino de la verdadera realeza, ¿no? El requisito previo para el servicio real es ese ser lavado de los pies. Así empezó, en esa demostración humana y tan sencilla, pero a su vez que no hay un malentendido respecto a esto del lavado de pies y nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Jesús se acercó a Pedro ¿para qué? Para lavar sus pies, para limpiar la suciedad y la contaminación más baja de su ser, que es el que era la parte de los pies. Pedro vio a Jesús lavándolo a él y a los otros. O sea, esto usted puede interpretar que es la humanidad. Jesús bajó a este mundo para lavar lo más bajo de todo, ¿no? La humanidad, lo que quedaba sucio. Y lo consideró demasiado humillante para que lo hiciera ¿quién? Su Señor. El que él lo tenía como ese rabino, como el maestro, ¿no? Por lo tanto, Pedro retiró sus pies como signo de objeción. Nunca el Señor del universo podría hacer algo así. Sin embargo, Pedro solo vio un acto humano y físico de Jesús al servirle a él y a los otros. No era más que eso. Ahora, la mayoría de los hombres interpretan mal la misión y el servicio, de que él vino a lavar y a limpiar a los hombres de sus pecados y muerte. O sea, porque el pecado trae consecuencia la muerte, pero Cristo vino para dar salvación y vida eterna. Entonces es importante esto, ¿no? Y salvarnos de que de esa condenación eterna al infierno. Esto es importante que lo tengamos presente. ¿Y también de qué? De que Él vino a limpiar a los hombres en su sangre para que fueran aceptables ante Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros por causa del pecado, pero Cristo vino a intervenir para que hoy nosotros podamos presentarnos ante Dios y ser aceptados ante Él. Y también de que Él vino a limpiar a los hombres para que sean adecuados para servir a Dios, tanto ahora como por siempre, porque Él nos dio vida eterna. Mire cuántos valores, cuántas cosas nosotros podríamos. No sé si vos querés agregar algo, pero estos son regalos de Dios para sus hijos, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que hoy portan una esperanza que no queda en este tiempo presente, sino que trasciende por la eternidad. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu corazón? ¿La fe va siendo desarrollada en ti? Puede que en esta semana
santa, donde todos nos reflexionemos y podamos entender, quiera Dios que esto sea una realidad, que su Espíritu Santo nos visite, busquémoslo de corazón, para que Él nos amoneste de aquellas cosas que debemos corregir, que si hay algo sucio en nosotros, siempre va a haber algo, ¿vio? Jesús le dijo a Pedro, no estás todo sucio, una parte nomás tuya, ¿qué le lavó? Los pies. Entonces, siempre va a haber algo en nosotros por medio de la contaminación de este mundo y de la naturaleza esta que portamos todavía, de la cual debamos de examinar y hacer un examen exhaustivo hacia nuestro interior de cuáles son aquellas cosas que nos están agradando a nuestro Dios. Lavar y limpiar tiene un significado más profundo, un significado netamente, como dijimos, espiritual. Pedro no comprendió al principio, pero luego sí, porque usted lo puede encontrar en 1 de Pedro 2.24, el 3.18, vemos un Pedro que lo había entendido todo, que ya estaba poseído por el Espíritu Santo, y ya él podía interpretar reafirmando todo lo que Jesús le había dicho. Por eso ellos podían decir cuando eran perseguidos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Él todo se le hacía palpable, al principio no entendía. Cuando el Espíritu Santo lo llenó, nadie lo podía frenar. Lo querían matar. No nos podemos dejar, no podemos dejar. Qué cosa, ¿no? Lo que es cuando el Espíritu Santo lo podemos portar dentro nuestro. No hay excusa para no comprender qué estaba haciendo Jesús, ¿no? Nosotros podemos entender esto. Mira, le voy a leer un texto en el libro de Tito, capítulo 3. Tito 3, verso 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se da cuenta que esto que Jesús hizo, este acto humano, no es más que una demostración de lo espiritual que Él iba a concedernos luego de su crucifixión y de su resurrección, de su ascensión, para que el Espíritu Santo venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. La obra completa. Cristo vino a esta tierra para morir. Y nosotros estamos entrando hoy jueves en el primer día donde Jesús iba a ir expuesto a esto, ¿no? Donde iba rumbo a esto, y él sabía, como dijo Ruth, él sabía lo que venía, ¿no? Entonces podemos agregar algún pensamiento con respecto a esto, ¿no? No existe tal cosa como retener una parte del cuerpo o del comportamiento de cada uno. O sea, es importante, ¿no? Para sí. Hacer lo que uno le plazca tampoco. No existe tal cosa como la limpieza parcial, la lengua, los ojos, las manos, lo que no uno dice, lo que mira, lo que toca. Cuidado con eso, ¿no? Todo debe ser lavado y limpiado por Cristo. O no tendrás parte con Él, ¿no? Jesús le dijo, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Que en este fin de semana tú puedas tener la tranquilidad y la paz de que el Señor tiene parte contigo. Y que tiene parte conmigo y con mi esposa, así con todos los que nos decimos ser hijos de Dios. ¿Qué puede tener parte con nosotros? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Decía el salmista capítulo 19, verso 12, líbrame de los que me son ocultos. ¿Podés decirle al Señor? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Lávame más y más de mi maldad y seré limpio de mi pecado. Salmo 51, 2. El lavado y la limpieza de Cristo son profundos y permanentes. Él cuando llega, cuando vos le rendís tu corazón y permitís que Él entre, Él llega hasta lo más profundo de tu ser. Pero no queda solo en eso, en que te hace una limpieza total, sino que es permanente. Él viene para quedarse en tu interior y para vivir en vos. Pedro acababa de clamar por una limpieza total. No, limpiame todo, ¿vio? Porque cuando pareciera como que entendió algo, ¿no? Y Jesús le habla, no es así, ¿no?
advierta esta gloriosa verdad de parte de Jesús. En las verdades más profundas y gloriosas de la Escritura que podemos encontrar es esta, ¿no? Lo que dice San Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Como dije, en el andar de la vida uno puede ensuciarse con ciertas cosas, pero qué bueno que podamos dejarnos limpiar por el Señor, y que viendo la humillación de nuestro Señor nos lleve a nosotros a humillarnos del mismo modo, para poder comprender el propósito de Él para con nuestra vida, y así entrar en su voluntad perfecta para poder redimir el tiempo que nos queda en el servicio a nuestro Dios. Amén. Entonces, es importante esto, hermano, ¿eh? Experiencia de ser salvo y limpio. Esto es importante, ¿eh? Pero sus pies necesitaba ser limpios mientras necesita caminar por este mundo. Usted necesita andar, sí, todos necesitamos permanentemente estar limpiando esta parte, estas áreas de nuestra vida, esas cosas que muchas veces estorban, incluso en nuestra comunión con Dios. Tenga cuidado, déjese lavar por el Señor, pero recuerde que Él, para lavarlo, se humilló. Si usted no tiene esa condición, es difícil llegar a que Jesús llegue a su corazón. Es importante esto, ¿no? Jesús necesitaba pedirle a Jesús que lo limpiara de la contaminación que había adquirido. Limpieza, queríamos decir ahí, localizada, como dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Quiero en esta noche que podamos estar unidos en el Espíritu, para que estas palabras se nos revelen, que los tiempos que nos toquen por venir, que no sabemos a causa de esta pandemia cómo serán, pero que nosotros podamos estar confiados en la obra redentora de Cristo, y que si hay algo que Él tiene que hacer en nosotros, que lo pueda hacer. Pero recuerde, a un corazón constricto y humillado Dios no lo desprecia. Amén, amén, pastor. Preciosa meditación, y me quedaba en algunas palabras específicas de este relato. Primeramente, la sorpresa de sus discípulos ante un maestro. Sabemos que los rabinos o los maestros, el rabí para los discípulos era alguien con una autoridad y una persona, ¿no?, que se la exaltaba constantemente. Jamás en la costumbre judía un discípulo podía imitar todo, porque el discípulo tenía que imitar a su maestro. Sí. Y no era raro ver caminando por las calles de los diferentes pueblos a los discípulos atrás de sus maestros, y sus maestros parando para enseñarle, y los discípulos copiando aún los gestos, copiando la manera de comer, copiando la manera de pararse, poniendo su mano en la cintura si el maestro o el rabí lo hacía. Ellos copiaban todo, pero lo que estaba absolutamente prohibido en la tradición era que ellos le lavasen los pies a sus maestros. Eso estaba prohibido, porque el discípulo estaba para aprender y ser como su maestro, pero no estaba para ocupar el lugar del siervo que tenía que lavar los pies. El siervo que lavaba los pies era el de menor rango en la servidumbre de la casa. Y nos encontramos con esta escena, y Jesús en San Mateo 20:26 les habla un día antes de esta cena. Y les habla y les dice que en su reino, para ser el mayor, había que servir. Un día antes, 24 horas antes, les estaba diciendo y les estaba hablando esta verdad, que Él venía para servir, que el mayor en el reino era aquel que servía. Y los discípulos escucharon eso. Sí. Sin embargo, cuando llegan al aposento, cuando llegan a ese lugar, estaba todo acondicionado, pero no había quien sirva. No estaba el siervo que lavaba los pies. Y todos entraron, se sentaron, y me impacta el hecho de que ya estaban, dice, para cenar. Y cuando cenaban, ¿no?, cuando Jesús ya estaban allí para cenar, Jesús se levanta. Y me llama la atención porque, como es Dios, ¿no?, que están todos los detalles, porque la palangana y la toalla estaban. No estaba el siervo, ¿no? El escenario estaba. Todos se sentaron a comer, pero nadie se le ocurrió que ayer Jesús les había dicho que en mi reino aquel
que es el primero es el que sirve. El mayor es el que sirve. Esas fueron las palabras en la enseñanza de 24 horas antes. Pero a nadie se le cruzó por la cabeza, de los que habían escuchado las palabras de Jesús, que era la oportunidad para poner en práctica lo que Jesús les había enseñado 24 horas antes. Y si vamos a los relatos de Lucas, de Marcos, nos vamos a encontrar que en esa misma cena es donde ellos empiezan a discutir quién iba a ser el primero en el reino. O sea, tenían la mente pensando, Jesús dijo, ¿cuánto he deseado con ustedes celebrar esta Pascua? He deseado. Anhelaba esta noche, anhelaba este momento, porque hoy va a ser la última vez que lo van a celebrar de esta manera. La próxima la van a celebrar conmigo en los cielos. ¡Wow! Glorioso. Él anhelaba el momento ese en que iba a cumplir su misión en esta tierra y era dar la vida por nosotros. Y en ese momento y en ese ámbito, en ese escenario que Dios mismo había preparado, estaba la toalla, estaba la palangana, estaba la enseñanza previa de 24 horas antes. Hay que servir para ser el primero, y ellos discutiendo quién va a estar primero, quién va a ocupar los primeros lugares, totalmente olvidando las enseñanzas. Y yo pensaba mientras meditaba en esto y digo, ¿cómo somos nosotros los hombres? Porque ¿cómo olvidamos la palabra? ¿Cómo olvidamos lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña tantas veces? Y Jesús, como le quería dejar una enseñanza que totalmente la pudiesen entender, dijo, ¿no lo entendieron cuando se los dije? A ver si lo entienden cuando me ven a hacerlo a mí. Y ese Jesús que el verso 1 dice que los amó y los amó hasta el fin. Ese Jesús se dispone a servirles. Algunos historiadores y teólogos cuentan que cuando él se quita el manto, se quita el cinto, también se quita la túnica exterior y queda vestido con solamente la túnica interna. Eso cuentan algunos teólogos y algunos historiadores, y en esa posición era la misma ropa que usaban los esclavos. Cuando se quita todo, queda como un esclavo, como un siervo lavapiés. Y entre la mirada absorta de todos sus discípulos, dobla sus rodillas y empieza a lavar los pies. Y yo meditaba en esto y decía, wow, porque Él nos está dejando un ejemplo de servicio. A mí me gusta siempre trasladarlo a nuestra cotidianidad, a nuestra vida diaria. Y pensaba en yo como mamá, en vos como esposo, en los hijos, en la casa, hoy que estamos todos en casa, ¿no? Y cómo servimos al otro. Cómo yo como mujer, como mamá, hoy en estos tiempos que parece que empoderarnos significa que me sirvan y yo no tengo que servir, y parece que servir y someternos es una mala palabra en estos tiempos. El Señor me recuerda a través de esta palabra que es maravilloso servir, que es hermoso servir, que es la naturaleza de Cristo servir. La naturaleza de Cristo en nosotros es servir, y es hacerlo con gozo, y es hacerlo con alegría. Amén. Mamá, mujer, ama de casa, servir en la casa, servir a los hijos, servir al esposo, servir a los que vienen a compartir la casa, es algo que debemos hacer con gozo y debemos hacer con alegría. Estamos sirviendo a aquellos por los que Cristo dio su vida, y tiene que ser algo que nos llena de gozo. Por eso el apóstol Pablo muchas veces dice, y todo lo que hagan, háganlo con alegría, como para el Señor. Porque a Cristo Señor servís. Amén. Cuando le servís al otro. Esposo, cuando te esforzás, cuando trabajás sin reproches. Hay lugares, o hay casas donde todo es, ven que yo lo tengo que hacer todo. No, hijos, cuando ves la necesidad. A mí esto me llamaba la atención porque decía, wow, la toalla y la palangana estaban ahí, faltaba alguien que diga lo hago yo. Que en casa estemos siempre dispuestos a servir al otro. Que no esperemos que papá y mamá nos digan, que nos nazca. ¿Por qué? Porque portamos la naturaleza de siervos. La portamos la naturaleza de Cristo en nosotros. El tema es poder entender lo que Él dijo y lo que Él hizo, que nos dejó ejemplo para este tiempo. Y también llamaba mi atención porque digo, wow, le lavó los pies a un Pedro que pocas horas después lo iba a negar. Le lavó los pies a un Judas que con un beso lo entregó para que lo maten. Le lavó los pies a un Tomás
que no quería saber nada con creer que Él había resucitado. Y a veces decimos, aquel no se merece que yo haga nada bueno por Él, porque me lastimó, porque me traicionó, porque hizo doler mi corazón. Ese que es así, que se porta y se comporta de esta forma, ¿a ese tengo que servirle? Sí, a ese. Jesús nos dejó ejemplo. Amén. Él sirvió porque amó. Y no le importó lo que iba a suceder con estas personas, con sus propios discípulos, que no creían en sus palabras, que no entendían sus palabras, y les sirvió. No hay excusas para no servir. No hay excusas para no poner en práctica el ejemplo que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros. Y eso es lo que recordamos hoy, este día jueves, este día especial de servicio. Él nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo de despojarse, porque para servir al otro, y más cuando ese otro me afectó mi corazón, cuando me lastimó, cuando me dolió, por eso a veces cuesta tanto restablecer las situaciones familiares cuando hay muchos conflictos, porque estoy esperando que el otro me pida perdón, estoy esperando que el otro haga, estoy esperando que el otro sirva, cuando Jesús nos dejó ejemplo de que Él no esperó nada. Él los amó así tal cual eran. Y Él los sirvió. Y Pedro lo entendió, porque ahí el relato dice, Jesús le dijo, Pedro, ahora no lo entendés. Más lo entenderás después. Más lo entenderás después. Y Pedro lo entendió. Sirvió a Dios, sirvió a Cristo, sirvió a su Maestro, fue parte de esa iglesia naciente, y en el momento que iban a quitarle la vida, crucificándolo, los historiadores dicen que Él dijo, no soy digno, crucifíquenme cabeza hacia abajo. Mi Señor, crucificado cabeza hacia arriba, vino, se despojó del cielo, vino a esta tierra, y muriendo en esa posición, Él volvía allá. Yo nací en esta tierra, tengo mi cabeza hacia la tierra, pero mi destino, gracias a Él, es volver allá arriba para abrazarlo, porque me está esperando. Eso cuentan los historiadores y es conmovedor. Pudo entender la grandeza del servicio de tal manera que podía escribir: apacienten la grey de Dios, apacienten la grey de Cristo, del Señor, de aquel que dio su vida con ese ánimo voluntario. Aquel que después de negarle 3 veces recibe la palabra de Jesús en ese: ¿me amás? Apacentá. ¿Me amás? Apacentá. ¿Me amás? Apacentá. Cuidá lo que se te ha asignado. Y qué hermoso tomar ejemplo para cada uno de nosotros, para nosotras como mujeres. ¿Amás? Apacentá. Cuidá lo que se te ha entregado en tu mano. Tu familia, servila con gozo, servila con alegría. Papá, ¿amás? Apacentá, cuidá, alimentá, pero no solamente es dar cosas materiales, es pasar tiempo, es nutrirlos en la vida del Espíritu, porque de acá no nos vamos a llevar nada. Pero si nuestro interior está saciado de Él, en nuestro interior está la vida de Cristo, vamos a ser moradores de los cielos eternamente. Les dejo esta reflexión que conmovió mi corazón mientras preparaba estas palabras esta tarde. Espero que sean también de ánimo, de alimento para cada uno de ustedes. Y me gustaría que el pastor pueda cerrar y acompañarnos en una oración. Amén. Mis hermanos, mañana continuaremos hasta el domingo con estos días, dado que nosotros íbamos a tener nuestro aniversario, 46 años como iglesia, como mi casa. Y a raíz de la situación no lo pudimos hacer, todos los proyectos que teníamos, incluso estos primeros días de salir a la calle a raíz de esta cuarentena, no podemos hacerlo. Pero qué bueno que cada uno desde su hogar, con un corazón correcto, pueda clamar e implorar al Padre para que no haya ningún tipo de interrupción, para que tu oración pueda llegar al cielo y bajo la guía del Espíritu puedas clamar. Como dice la Biblia, ¿no? Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, más el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué bueno que es hacer esas oraciones que no tienen interrupción, porque esas son las oraciones que llegan al cielo. Esas son las oraciones que el Padre no puede decir que no, porque oramos correctamente. Qué bueno, ¿qué te parece si cerramos con una oración? Padre del cielo, una vez más nos presentamos ante ti y te damos gracias por permitirnos compartir esta palabra.
Gracias, Señor, porque recordando ese tiempo que anduviste sobre esta tierra, en esas últimas horas, donde luego ibas a ir a la cruz, Señor, nos dejaste ejemplo. Tú estuviste apresurado, sabiendo que tu hora era contada, para nos dejarnos tantos ejemplos maravillosos. Gracias. Gracias porque entendemos hoy que tú eras el Dios encarnado, que nada se te iba a escapar, porque estaba sujeto a la voluntad del Padre. Permite hoy, nosotros siendo tus hijos, que podamos estar sujetos a la voluntad del Padre. Así como tú, Señor, como dice ahí Hebreos capítulo 5, verso 9, y por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedecen. Permite que nosotros seamos parte, para que podamos, Señor, disfrutar los privilegios, Señor, de ser hijos, de ser obedientes, de ser personas transparentes, puras de corazón, Señor, con sinceridad, porque un día despertó tu espíritu, nuestra conciencia, nuestra comunión y la intuición que nos lleva a ti, Padre. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. En el nombre de Jesús, y te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de sus hogares, Señor. No conozco los casos puntuales, Señor, de cada uno, pero tú conoces. Permite que tu Espíritu Santo pueda estar presente y permíteme comunicarme con mis hermanos, Señor, para poder tener un conocimiento pleno de cada uno de ellos y así orando los unos por los otros, Señor, sabiendo de que tú eres nuestra protección. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te recuerdo que 23 horas tenemos nuestro altar de oración, nuestro altar de adoración, y queremos que nos escribas a la página, nos escribas al grupo WhatsApp de Mi Casa Asamblea de Dios, Mi Casa Digital. Si no tenés todavía no tenemos tu teléfono, déjanos en la página por mensaje privado tu número, déjanos pedidos de oración y también déjenos mensajes y palabras de aliento. También nosotros en este tiempo que no los podemos abrazar, recibir sus mensajes son un abrazo de parte de Dios para nosotros. Y no dejes de congregarte de esta manera virtual. Somos parte de la iglesia, somos parte de la familia en Cristo, y esta manera es la que en estos tiempos vamos a estar llevando a cabo, porque no sabemos hasta cuándo no vamos a poder estar todos juntos en el templo, así que es importante que perseveres juntos a través de estos medios y que podamos seguir estando cerca. Los abrazamos en Cristo. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Buenas noches, gracias por conectarte. Paz del Señor.